Detenido en Estados Unidos el Mayo Zambada, el gran narco mexicano fundador del cartel de Sinaloa, y que nunca había pisado una cárcel en su vida. Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo Guzmán, también ha sido arrestado en un aeropuerto de la ciudad fronteriza de El Paso, Texas. Ismael Mayo Zambada García, el legendario líder del cártel de Sinaloa, ha sido detenido este jueves en El Paso, Texas. La detención del emblemático narco, quien no había pisado una cárcel en décadas de vida criminal y cuya cabeza tenía una recompensa de $15 millones, se produjo en un aeropuerto privado de la ciudad fronteriza. La aprehensión fue adelantada por el semanario Z de Tijuana y confirmada por dos fuentes del operativo a la agencia Reuters. Las autoridades también tienen en custodia a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, por quien se ofrecía $5 millones de recompensa. El Departamento de Justicia tiene en su custodia a dos supuestos líderes del cartel de Sinaloa, una de las más violentas y poderosas organizaciones del mundo, ha señalado el fiscal general Merrick Garland en un comunicado. Ann Milgram, la directora en funciones de la DEA, ha considerado la operación como un golpe al corazón del cártel. El Mayo, nacido en Culiacán hace 76 años, era requerido por las autoridades estadounidenses desde hace décadas. Su nombre aparece en al menos 5 amplias causas judiciales abiertas entre 2003 y 2016 en tribunales federales del país. En todas aparece acusado de facilitar el tráfico de sustancias prohibidas al territorio estadounidense y de heredar el imperio criminal, una vez que se detuvo y procesó a Joaquín El Chapo Guzmán, quien desde 2019 purga una pena de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado. La cacería del capo se intensificó con la cruzada que las autoridades estadounidenses han hecho para combatir la llegada del fentanilo al país. Washington ha apuntado a las grandes organizaciones mexicanas, en especial a la que opera en Sinaloa, de traficar con el potente opiáceo que ha causado una emergencia sanitaria con más de 100,000 muertes en el último año. En febrero, los fiscales abrieron una nueva causa contra Zambada por la fabricación y distribución de la droga, que se ha convertido en la principal causa de muertes para las personas de entre 18 y 45 años. El fentanilo es la droga más mortal que nuestro país ha enfrentado, y el Departamento de Justicia no descansará hasta que todos los capos, miembros y asociados de los cárteles paguen por envenenar nuestras comunidades, señala Garland. El Mayo y Guzmán López se suman a una creciente lista de líderes del cártel de Sinaloa y otros miembros que están enfrentando a la justicia en Estados Unidos. La DEA ha perseguido en especial a los Chapitos, la célula que heredó las operaciones del cártel después del arresto de El Chapo en 2016. Entre estos se encuentran Ovidio Guzmán López, extraditado a Estados Unidos en septiembre pasado, y Néstor Isidro Pérez Salas, conocido como el Mini, considerado como uno de los jefes de sicarios de la organización. A pesar de su largo historial criminal, la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos destacaba de Mayo Zambada algo único. A pesar de que ha dedicado toda su vida adulta a ser un gran traficante de drogas, no ha pasado un solo día en prisión, señala la organización. Hace 14 años, la DEA ofrecía $5 millones en recompensa. En abril de 2010, Zambada hizo llevar a su casa al periodista Julio Scherer, uno de los decanos de la prensa mexicana y fundador de la revista Proceso. El encuentro se dio en una casa rústica perdida en el monte y distó de ser una entrevista, pues el narcotraficante se mostró reacio a responder las preguntas del reportero de 83 años. Sobrepasa el 1.80 centímetros de altura y posee un cuerpo como una fortaleza, escribió Scherer en su libreta. Zambada dio algunos detalles de su vida personal. Tenía una esposa, 5 mujeres, 15 nietos y un bisnieto. Y también le compartió uno de sus más grandes temores. Me da pánico de que me encierren, le confesó. Uno de sus hijos, Vicente Zambada Niebla, fue detenido por las autoridades mexicanas en 2009, acusado de delincuencia organizada y fue extraditado a Chicago en 2013. Vicentillo, como le llaman, se declaró culpable y colaboró con las autoridades. Fue sentenciado a 15 años de prisión en mayo de 2019.
Su testimonio fue clave para que los fiscales pudieran condenar a El Chapo Guzmán a prisión. En abril de 2021, las autoridades penitenciarias admitieron que Zambada Niebla ya abandonó la prisión en Estados Unidos. El narcotráfico ha sido un negocio familiar para los Zambada. Otro de los hijos de El Mayo, Isamel Zambada Imperial, conocido como el Mayito Gordo, se encuentra en prisión después de haberse declarado culpable de tráfico de drogas ante una corte federal de California en 2021. Ismael Zambada Siqueiros, apodado Mayito Flaco, sigue prófugo. El Mayo se afianzó en la cúpula de la organización, junto a El Chapo y Juan José Esparragosa, El Azul, gracias a sus contactos con los capos colombianos, quienes le confiaban mercancía para moverlas al mayor mercado del continente, los Estados Unidos. Los fiscales aseguran que estas operaciones le han generado una fortuna de varios miles de millones de dólares. Zambada era considerado el estratega de la organización, un capo de la vieja escuela que a diferencia de otros miembros del cártel, evitaba actuar con la cabeza caliente. Su uso de la violencia no era tan extendido como el de otros narcotraficantes. Ordenaba cometer delitos para mandar un mensaje claro a sus rivales y compañeros. Por otra parte, Ovidio Guzmán López habría salido de prisión el pasado 23 de julio, según información del Buró Federal de Prisiones de los Estados Unidos. A unas horas de que se registrara la detención de Ismael El Mayo Zambada, una búsqueda en el Buró Federal de Prisiones reveló que Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, fue liberado el pasado martes. Ovidio Guzmán López, con el número de registro 7288-4748, habría sido liberado el pasado 23 de julio, sin embargo, ninguna autoridad oficial ha confirmado la información contenida en el BOP, así como el posible paradero del hijo de Joaquín Guzmán Loera, en caso de que se trate de un traslado a otra prisión. Conviene recordar que El Ratón fue detenido el 5 de enero de 2023 en el poblado de Jesús María, Culiacán, y que de manera repentina, para el 15 de septiembre se anunció su extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con el tráfico de sustancias prohibidas. Desde su llegada a Estados Unidos, Ovidio Guzmán López fue enviado al Centro Correccional Metropolitano de Chicago, donde a 3 días de su llegada compareció en una audiencia en la que se declaró como no culpable de los 5 cargos que se le imputan: posesión de sustancias prohibidas con fines de distribución, conspiración para importar, fabricar y distribuir sustancias controladas, lavado de dinero, participación en una empresa criminal y portación de armas de fuego. Aunque según la información contenida en el BOP la liberación de Ovidio Guzmán López se registró 2 días antes de la detención de Ismael El Mayo Zambada, la noticia comenzó a circular a unas horas de que el Departamento de Justicia confirmara que el líder del cártel de Sinaloa fue capturado en Texas, lo que abrió la puerta a hipótesis que apuntan a un posible intercambio, que condujo a la liberación de El Ratón. El exagente de la Agencia para el Control de Drogas, DEA, McDowell, rechazó las versiones que apuntan a un posible pacto, por la coincidencia en la liberación, al menos en el registro oficial, de Ovidio Guzmán, y la detención de su hermano, Joaquín Guzmán López en compañía de El Mayo Zambada. Para Vigil, el gobierno de Estados Unidos no habría liberado a Ovidio Guzmán 2 días antes de que capturaran a El Mayo Zambada. No tiene sentido y no se arriesgarían a realizar un movimiento de esa magnitud sin antes tener bajo custodia al capo de 76 años. Además, enfatizó que un acuerdo similar sería un duro golpe político en tiempos electorales. Para el periodista Arturo Ángel, la supuesta liberación de Ovidio Guzmán podría tratarse solo de un traslado, esto porque el proceso judicial en contra de El Ratón sigue vigente y se tiene programada una audiencia para celebrarse el próximo 30 de septiembre. A la espera de una postura oficial que aclare el paradero del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, conviene recordar el caso de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, quien en 2022 dejó de figurar bajo custodia del Buró de Prisiones Federales, por lo que se rumoró sobre su presunta liberación. Sin embargo, el caso de La Barbie fue distinto, principalmente porque aparecía con la leyenda de «no está en custodia», aunque su fecha de liberación se mantenía hasta el 27 de julio de 2056. Esto se da porque los reclusos pueden ser trasladados de un centro penitenciario a otro. Sin embargo, en la ficha de Ovidio Guzmán aparece la leyenda «liberado»,
Lo cual suele ocurrir cuando liberan a un detenido o cuando éste se convierte en testigo protegido y acepta colaborar con las autoridades estadounidenses. Hasta el momento, ninguna de las teorías que confirmarían que ocurrió con Ovidio Guzmán ha sido confirmada.